El viento de aquella noche parecía haber sido expulsado del mundo. Todo el cementerio respiraba en un silencio pesado, quebrado solo por el sonido distante de un perro aullando en algún punto de la ciudad dormida. Pablo se detuvo frente al portón de hierro, observando las herrumbres que formaban dibujos parecidos a venas secas, como si el propio metal estuviera pudriéndose junto con los cuerpos ahí dentro. Siempre pasaba frente a ese lugar al volver del trabajo, pero esa noche algo era diferente. El cielo estaba más bajo, las nubes más densas, y la luna, escondida detrás de un manto espeso, parecía observarlo todo desde un ángulo que ningún humano podría alcanzar. Pablo sentía un peso extraño en el pecho, una mezcla de cansancio y presentimiento, como si estuviera a punto de cometer un error del que no habría retorno. Sostenía el celular en la mano, la pantalla aún encendida con el mensaje del amigo. Te apuesto a que no entras ahí a esta hora. Es solo un cementerio, ¿no? La provocación era típica, la apuesta también. 100 reales y la fama temporal entre el grupo si grababa un video caminando entre las tumbas a las 3 de la mañana. Pablo había reído solo minutos antes, pensando que todo era una tontería. Ahora, frente a ese portón que rechinaba levemente con cada soplo de viento inexistente, la idea ya no parecía tan simple. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba 3:01 de la madrugada. La hora en que, según las leyendas, el mundo de los vivos cabecea, y lo que está enterrado intenta recordar cómo es respirar. Tragó saliva, empujó el portón con fuerza, y el sonido metálico atravesó la noche con un grito oxidado. El interior del cementerio era aún más oscuro de lo que Pablo imaginaba. Los postes antiguos de luz, que deberían iluminar los caminos principales, apenas pasaban de ser figuras apagadas. Algunas lámparas parpadeaban en intervalos irregulares, creando manchas de claridad y sombra que parecían moverse por voluntad propia. El olor a tierra húmeda se elevaba desde el suelo, mezclado con el aroma ácido de flores viejas pudriéndose en floreros rotos. Cada paso de Pablo se hundía levemente en el terreno blando, como si el cementerio se resistiera a la idea de dejarlo avanzar. Activó la linterna del celular y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando lápidas torcidas, nombres olvidados, fechas borradas por el tiempo. El aire parecía estancarse con cada metro recorrido, haciendo la respiración más pesada, como si aquello no fuera solo un lugar de muerte, sino un organismo dormido, desconfiado del intruso que acababa de entrar. Mientras caminaba intentando mantener la idea de que solo era una apuesta, Pablo empezó a grabar. El micrófono captaba el susurro de plantas secas, el leve arañazo de ramas en el suelo y por debajo de todo, un ruido casi imperceptible, como si alguien respirara lenta y profundamente muy cerca del aparato. Se detuvo, acercó el celular al rostro y habló en voz baja, intentando sonar valiente. 3 de la madrugada, Cementerio Central, y estoy aquí para demostrar que no hay nada sobrenatural en este lugar. Las palabras salieron, pero no parecían suyas. Resonaron de un modo extraño, como si el cementerio hubiera repetido cada sílaba un segundo después. Miró alrededor, el corazón acelerado sin motivo aparente, y guardó el celular en el bolsillo, dejando solo la linterna encendida. El camino principal se dividía en varios corredores estrechos, separados por filas de tumbas y mausoleos antiguos. Pablo eligió el corredor más oscuro, quizá por terquedad, quizá porque algo dentro de él quería llegar rápido al punto máximo del desafío y terminar con aquello. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado empezó a crecer. No era el tipo de paranoia infantil sobre fantasmas, era algo más denso, como si varios pares de ojos invisibles siguieran cada movimiento, juzgando la insolencia de alguien que camina sobre huesos y memorias sin pedir permiso. Una cruz de piedra rota llamó su atención. En la base había una mancha oscura que parecía reciente,
diferente del moho que cubría el resto. Acercó la linterna y vio que aquello descendía lentamente por la piedra, demasiado espeso para ser agua. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el olor metálico de sangre fresca llegó hasta él, cortando el olor rancio de flores muertas. El cementerio no era un lugar de cosas nuevas. Todo allí debía oler a ayer, a mes pasado, a décadas atrás. Aquello, sin embargo, tenía el aroma de algo ocurrido hacía poco, quizá horas. Pablo retrocedió un paso, sintiendo que las piernas le fallaban un instante. El viento, inexistente hasta entonces, sopló de repente entre las tumbas, trayendo consigo un sonido distante de cadenas arrastrándose y algo parecido a un gruñido ahogado, devorado por las paredes invisibles de la noche. Levantó la linterna, recorriendo el corredor con la luz, pero no vio nada más que piedras, nombres y sombras demasiado largas para ser humanas. Entonces, algo se movió en el límite de su visión, al fondo, donde la luz ya no alcanzaba. No fue un bulto rápido ni una sombra cruzando el camino. Fue un contorno que se elevó lentamente detrás de una lápida alta, como si algo hubiera estado acostado allí y decidiera levantarse, cuando notó que Pablo había llegado demasiado cerca. Se congeló, la respiración atrapada en el pecho, y mantuvo la linterna fija en ese punto. Por un instante, nada ocurrió, pero la oscuridad allí parecía más densa, como si tuviera peso. Y entonces, dos puntos amarillos aparecieron, pequeños al principio, luego mayores, hasta adoptar la forma clara de ojos reflejando la luz, como los ojos de un animal ante los faros de un coche. La diferencia era que aquello estaba demasiado quieto y demasiado alto. La mente de Pablo corrió hacia todas las explicaciones posibles. Alguien jugando una broma, un perro grande, tal vez un caballo, cualquier cosa que pudiera vivir en un cementerio y no ser fruto de historias antiguas. Pero los ojos no parpadeaban, no se movían. Solo lo observaban con una fijeza que atravesaba la distancia como cuchillas heladas. Dio un paso atrás, el corazón desbocado, y la luz tembló en su mano. En ese instante exacto, los ojos desaparecieron. No porque la criatura hubiera huido, sino porque algo más denso pasó frente a ellos, como si la propia oscuridad se desplazara. Un gruñido bajo vibró en el aire, tan grave que Pablo lo sintió en el estómago, no en los oídos. Ya no había espacio para excusas racionales. Había algo allí, algo que respiraba, que observaba, que sabía su nombre sin haberlo escuchado jamás. El instinto gritó que corriera, pero otra parte de él, quizá la misma terquedad que lo llevó hasta allí, lo obligó a dar un paso más, como si necesitara ver con claridad aquello que la mente se negaba a aceitar. La linterna avanzó junto con él, y por un segundo, el haz de luz encontró una forma en el suelo, marcas profundas en la tierra, simétricas, como huellas, pero no eran humanas ni de perro. Parecían garras anchas que hundían más de lo que el peso de un cuerpo permitiría. A su lado, manchas oscuras se extendían hacia una tumba abierta, la tierra revuelta como si alguien hubiera salido de allí, y no al revés. El olor a sangre se volvió más fuerte, mezclado con un aroma animal, salvaje, antiguo, que hizo que el cuerpo de Pablo quisiera inclinarse, como si estuviera frente a algo que dominaba ese territorio mucho antes de que él naciera. Sin darse cuenta, empezó a murmurar para sí mismo, intentando ordenar los pensamientos, repitiendo frases rotas como «no es nada, solo es un animal, grabo esto y me voy». Pero su propia voz parecía demasiado frágil frente a lo que se movía alrededor. El silencio volvió a caer sobre el cementerio, pero ya no era el silencio vacío de antes. Era una pausa cargada, como el instante exacto en que un depredador se agacha entre la hierba antes de saltar. De algún lugar entre las tumbas llegó el sonido nítido de algo rascando piedra.
lento, rítmico como garras probando su fuerza contra el mármol. Pablo giró la cabeza a la izquierda, luego a la derecha, intentando localizar el origen. El sonido no venía de un solo punto, parecía rodearlo, acercándose por los costados como si todo el cementerio hubiera despertado y decidido estrechar el espacio a su alrededor. El primer verdadero golpe de pánico llegó cuando su celular vibró en el bolsillo, rompiendo aquel ambiente con una brusquedad casi ofensiva. Sacó el aparato con manos temblorosas y vio otro mensaje del amigo. ¿Ya grabaste? Si vas a correr, graba también. KKK. La risa en la pantalla parecía pertenecer a otro universo, muy lejos de ese corredor de piedra, sangre y ojos amarillos. Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido cortó la noche. Un aullido largo, proveniente del interior del cementerio, tan profundo que parecía ascender desde las raíces enterradas bajo cada tumba. No era el aullido de un perro callejero, había algo humano y a la vez monstruoso en ese sonido, como si trajera en la misma nota el dolor de alguien que un día fue persona y el instinto de algo que nunca debió existir. La linterna tembló en la mano de Pablo, y mientras el aullido se prolongaba, resonando entre las lápidas, comprendió que esa noche no sería una simple apuesta. Había cruzado la frontera de un territorio que no perdonaba invasores.